lárgate. Lárgate. Señor, por favor, te lo pido. Es que yo no estoy Ábrele diciendo, la ella- mente yo a le la estoy gente. diciendo. Ella no ¿Tú quiere crees que tú entender. me puedes? En Miami, en 2016, mientras millones seguían creyendo que la doctora Polo era la mujer que cerraba todos los casos con un golpe de martillo, un expediente civil empezó a contar otra historia. No una historia de televisión, un expediente real, con nombres, fechas, dinero, cáncer, amor escondido y una firma que, según reportes, pudo haberle costado el imperio entero. La mujer que durante casi 2 décadas miró a esposos infieles, hijos ingratos, familias rotas y socios traicioneros terminó sentada del otro lado del juicio más doloroso de su vida. Ana María Polo, la cara de caso cerrado, fue demandada por la persona que, según versiones publicadas, había compartido con ella 25 años de vida, trabajo y silencio. Y lo más brutal no empezó con la demanda. Empezó en 2003, cuando a Polo le detectaron cáncer de mama. Tenía 44 años. Creía que podía morir. Y en ese miedo, según documentos citados por la prensa, habría firmado la cesión del nombre y los derechos de caso cerrado a Marlene Key, su productora, su mano derecha, su supuesta pareja, la mujer que conocía la llave de todos sus secretos. Guarda esa palabra. Porque en esta historia la llave no solo abría una empresa, abría una herida. Años después, cuando el amor se rompió, esa firma regresó como un cuchillo legal. La demanda habló de $2 millones. Habló de más de $500,000 retirados de una cuenta compartida. Habló de The Kid Apollo Enterprises Corp. Habló del nombre caso cerrado, el mismo nombre que el público creía suyo. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, como una niña nacida en La Habana terminó convertida en el rostro más temido de la televisión hispana. Segundo, ¿qué secreto unió a Polo y Marlene durante 25 años? Tercero, ¿qué pasó en 2003 cuando el cáncer la hizo firmar lo que nunca debió entregar? Y cuarto, ¿cómo esa firma terminó cerrando el caso más triste de su vida? Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero antes necesitas entender algo. El martillo que cerraba los casos de otros nunca pudo cerrar el suyo. Para entender por qué una firma pudo convertirse años después en una herida abierta, no sirve empezar en el tribunal de Miami. No sirve empezar con los $2 millones, ni con la cuenta compartida, ni con el nombre caso cerrado convertido en arma legal. Hay que ir más atrás, mucho más atrás, a una isla que una niña tuvo que abandonar antes de poder entender lo que estaba perdiendo. Ana María Polo nació el 11 de abril de 1959 en La Habana, Cuba. Y fíjate en esto, porque ahí empieza la primera grieta. Cuando tenía apenas 2 años, su familia dejó atrás la isla y llegó a Miami, como tantas familias cubanas que cargaban una maleta, una herida y una promesa de sobrevivir. Después vino Puerto Rico, otra mudanza, otro comienzo, otra forma de aprender que la vida podía arrancarte una casa sin pedir permiso. Esa niña creció con una lección clavada en el pecho: si el mundo se mueve demasiado, tú tienes que volverte firme. Si todo cambia, tú tienes que construir una regla. Si te quitan el suelo, tú fabricas una voz que nadie puede ignorar. Por eso Ana María no nació siendo la doctora Polo. La doctora Polo fue una armadura hecha de exilio, disciplina, miedo y hambre de control. Antes de la toga televisiva, antes del martillo, antes de mirar a una pareja rota y decirles que su caso estaba cerrado, hubo otra Ana María. Una joven que cantaba, que actuaba, que se subía a escenarios de teatro musical, que participó en obras como Godspeed, Jubilee y So What. Incluso llegó a cantar con un coro ante el Papa Pablo VI en Roma, en 1975, imagínala ahí, adolescente, frente a una basílica inmensa, con una voz que todavía no sabía que un día iba a convertirse en sentencia. Pero el arte no le bastó. El escenario daba aplausos, sí, pero no daba seguridad. Y ella necesitaba algo más duro que un aplauso. Necesitaba una ley. En 1987 se graduó en Derecho en la Universidad de Miami. Después se convirtió en abogada en Florida. Coral Gables, oficinas, expedientes, clientes reales. Todo parecía indicar que su destino iba a quedar encerrado entre escritorios, demandas y documentos.
Pero la televisión ya la estaba esperando. El 2 de abril de 2001, apareció Sala de Parejas. Nadie imaginaba todavía lo que iba a nacer ahí. Era un programa de conflictos íntimos, de matrimonios cansados, de lágrimas frente a cámaras, de familias que llegaban a pelear por amor, por dinero, por hijos, por humillaciones guardadas durante años. Y en el centro estaba ella, no como actriz, no como cantante, como juez emocional de un continente entero. En 2005, aquel formato cambió de piel y se convirtió en Caso Cerrado. El nombre era perfecto, corto, frío, definitivo. Una puerta que se cerraba de golpe. Y Ana María Polo entendió antes que muchos que la televisión hispana no solo quería entretenimiento, quería ver a alguien poner orden en el caos que millones tenían dentro de sus propias casas. Ella levantaba la voz y la gente obedecía. Ella golpeaba el martillo y el público sentía que la justicia todavía podía sonar fuerte. El éxito fue brutal. Caso Cerrado cruzó fronteras, llenó tardes, conversaciones, hogares, memes, discusiones familiares. En 2010 llegó una nominación histórica al Dead Mame. Más de 1500 episodios. 18 temporadas, millones de personas viendo a la misma mujer resolver en minutos lo que otros no podían resolver en años. Pero guarda este detalle porque duele. Mientras ella arreglaba familias ajenas frente a las cámaras, su propia idea de familia venía rota desde mucho antes. A los 19 años, Ana María se casó demasiado joven, demasiado pronto. Como si intentara construir en la vida real esa estabilidad que la infancia le había negado. Pero el matrimonio se quebró, y antes de que pudiera levantar una familia, llegó una pérdida más profunda, un embarazo que no llegó a término. Ese vacío no fue un dato biográfico, fue una marca. Una de esas marcas que no se ven en televisión, pero deciden lo que una persona busca durante el resto de su vida. Después vino el divorcio. Después vino el silencio. Después vino la necesidad de llenar una habitación interna que nadie podía ver. Ana María adoptó a Peter Polo, su hijo, y en ese acto había amor, claro, pero también había una batalla contra la soledad. La mujer que se volvía cada vez más poderosa ante el público seguía necesitando algo muy simple cuando se apagaban las luces del estudio. Un hogar, una lealtad, una persona que no se fuera. Y ahí es donde esta historia empieza a oscurecerse, porque cuando una mujer construye un imperio sobre la imagen de control absoluto, cualquier secreto se vuelve peligroso. Y cuando una mujer carga exilio, pérdida, divorcio, maternidad herida y fama, la primera persona que parece entenderlo todo puede convertirse en refugio o en llave. Y la llave en esta historia tenía nombre y apellido, Marlene Kaye. Marlene Kaye no apareció en la vida de Ana María Polo como aparecen las personas comunes. No llegó haciendo ruido, no llegó frente a las cámaras, no llegó con un martillo en la mano ni con un título escrito en luces. Llegó por detrás, donde se mueven los contratos, los horarios, los permisos, los silencios. Y fíjate bien en esto, porque en la historia de Dr. Polo, lo que estaba detrás de cámara terminó siendo mucho más peligroso que todo lo que el público veía en pantalla. Para millones, Caso Cerrado era Ana María Polo, su voz, su mirada, su mesa. Su frase final, su golpe seco sobre el escritorio. Pero en el corazón de esa maquinaria había otra mujer, Marlene Kaye. Según versiones publicadas, no era solo una productora ejecutiva, no era solo una colaboradora cercana, no era solo una empleada de confianza. Era, de acuerdo con esos reportes, la persona que compartió con Polo una relación íntima durante 25 años. 25 años. Detente ahí. 25 años no caben en una demanda, no caben en una cuenta bancaria, no caben en un contrato de producción. 25 años son camas compartidas, hospitales, llamadas de madrugada, decisiones tomadas sin testigos, miedos que no se confiesan al público y secretos que, una vez guardados demasiado tiempo, dejan de ser secretos y se convierten en cadenas. Y ese era el problema, porque Ana María Polo no era una mujer cualquiera tratando de esconder una historia de amor. Era la jueza televisiva de millones de hogares latinos, la mujer que entraba cada tarde a casas donde todavía se hablaba de familia, moral, matrimonio, honor, vergüenza.
Principios de los 2000, Telemundo, Univisión, patrocinadores, audiencias conservadoras, familias enteras frente al televisor. En ese mundo, una figura femenina de primera línea, abogada severa, símbolo de autoridad, no podía permitirse cualquier verdad. Escúchalo bien. La mujer que exigía que otros confesaran sus mentiras ante millones de personas tenía una verdad que no podía decir en voz alta. Y cuando una verdad no puede salir por la puerta, empieza a construir túneles. Túneles legales, túneles financieros, túneles emocionales. Según los reportes sobre aquella relación, Polo y Kai no solo compartieron afecto, compartieron estructuras, accesos, cuentas, poder, incluso documentos médicos que, según se ha señalado, permitían que una tomara decisiones por la otra si la vida se ponía al borde del abismo. Piensa lo que es eso. No estamos hablando solo de amor, estamos hablando de entregar la voz cuando el cuerpo no pueda responder, de dejar en manos de otra persona una decisión que puede separar la vida de la muerte. Eso no se firma con cualquiera, eso se firma con alguien a quien se le entrega más que confianza. Se le entrega la última palabra. Y al mismo tiempo, en el lado empresarial, apareció un nombre que parece escrito por un guionista cruel, The Key to Polo Enterprises Corp. Key, llave, la llave de Polo, la llave del negocio, la llave del nombre, la llave de la puerta que nadie más podía abrir. Guarda esa palabra porque va a volver como un golpe. Bajo esa estructura, según los documentos y versiones citadas por la prensa, se movía parte del universo que rodeaba a caso cerrado, derechos, producción, ingresos, administración, el engranaje invisible que mantenía encendida la sala donde Polo parecía tenerlo todo bajo control. Pero el control en esta historia era una ilusión hermosa. Desde afuera, Ana María mandaba. Desde afuera, ella decidía. Desde afuera, ella era la ley. Desde adentro, otra persona conocía la combinación de la caja fuerte. Y ahí está la herida central de esta parte de la historia. Cuando una figura pública no puede vivir su verdad a plena luz, empieza a depender demasiado de la única persona que sí la conoce completa. Marlene no solo sabía dónde estaban los papeles, sabía dónde dolía, sabía que se podía decir y que no, sabía cuál era la mujer detrás del personaje, sabía que la doctora Polo era armadura, pero Ana María era carne. Durante años, esa mezcla pudo parecer protección, una fortaleza privada frente al juicio del mundo. Dos mujeres cuidando una verdad en una industria que podía devorarlas si esa verdad salía mal. Pero toda fortaleza sin ventanas también puede convertirse en prisión, y toda llave, cuando cambia de mano, puede cerrar desde afuera. Lo que venía no iba a empezar con una traición abierta. Iba a empezar con algo más silencioso. Una enfermedad, un diagnóstico, una cama de hospital, un miedo tan grande que hizo que la mujer más fuerte de la televisión hispana firmara documentos que, años después, regresarían como si tuvieran memoria. Porque antes de que el amor se rompiera, el cuerpo fue el primero en quebrarse. Mayo de 2003. Mientras el público veía a Ana María Polo levantar la voz frente a parejas rotas, hijos enfrentados y familias despedazadas, dentro de su cuerpo estaba creciendo el enemigo que no aceptaba argumentos. No había audiencia, no había martillo, solo un consultorio médico, una mirada seria y una palabra capaz de partirle la vida en dos: cáncer. Escúchalo bien. La mujer que había construido su personaje sobre la fuerza, sobre el control, sobre esa autoridad que hacía temblar a cualquiera frente a ella, recibió el diagnóstico cuando su carrera subía como una llamarada. Tenía 44 años. Sala de Parejas ya la había puesto en el mapa de la televisión hispana. El público empezaba a verla como una jueza de hierro. Pero el cuerpo, ese cuerpo que nunca negocia con la fama, le estaba diciendo otra cosa, que la vida no se cerraba con un golpe de martillo. Según los reportes sobre su enfermedad, el cáncer de mama obligó a Ana María a entrar en un territorio donde ninguna abogada puede defenderse con palabras. Vino la operación. Vino la mastectomía. Vino la extirpación de una parte de su cuerpo que para muchas mujeres no es solo carne, es identidad, espejo, historia. También, según versiones publicadas, vinieron procedimientos adicionales para reducir riesgos futuros. No lo mires como un dato médico.
míralo como lo que fue. Una mujer poderosa frente al miedo más antiguo de todos. El miedo a no despertar. Durante el día, millones la veían como invencible. Durante la noche, Ana María tenía que acostarse con preguntas que ningún aplauso responde. ¿Y si no sobrevivo? ¿Y si mañana el estudio sigue encendido, pero yo ya no estoy? La enfermedad no solo atacó su cuerpo. Atacó su juicio, su calma, su capacidad de desconfiar. Y ahí estaba Marlene Kay, la mujer que, según reportes, no era solo su productora ejecutiva. La que conocía los pasillos, los contratos, las cuentas, los silencios. La que supuestamente había compartido con ella años de intimidad escondida y de trabajo invisible. La que podía entrar donde nadie entraba. La que conocía a la Ana María que no salía al aire. En una crisis así, la confianza cambia de forma. Deja de ser emoción y se convierte en documento. Deja de ser abrazo y se convierte en firma. Según los expedientes citados en la batalla legal posterior, en 2003, en pleno miedo por el cáncer, Polo habría firmado documentos que transferían a Marlene Kay derechos vinculados al nombre y al formato de caso cerrado. Guarda esa fecha, 2003, porque ese año no solo marcó una cirugía, marcó una sesión, una entrega, una puerta que se abrió desde el amor y que años después, según la demanda, se cerraría desde la guerra. La lógica emocional parecía simple y terrible. Si Ana María moría, alguien debía proteger el negocio, alguien debía continuar la maquinaria. Alguien debía quedarse con aquello que las dos, desde la sombra, habían levantado. Y si esa persona había sido su compañera, su cómplice, su sostén, ¿por qué no confiar? ¿Por qué no firmar si la muerte rondaba la habitación? Pero la vida hizo lo más cruel, no se la llevó. Ana María sobrevivió. Y cuando sobrevivir parece un milagro, nadie piensa de inmediato en revisar cada papel firmado durante el terror. Nadie vuelve del borde de la muerte preguntando primero por cláusulas. Uno vuelve respirando, tocándose la cicatriz, tratando de entender por qué sigue aquí. Pero los documentos no lloran. Los documentos esperan. Por eso esta parte de la historia es tan devastadora. El cáncer pudo haberle quitado una parte del cuerpo, pero la firma de 2003, según las versiones del caso, dejó expuesto algo todavía más frágil, su imperio, su nombre, su martillo, su criatura televisiva. El tumor fue extirpado, la herida cerró por fuera. El público volvió a verla fuerte, maquillada, firme, sentada frente a su escritorio como si nada pudiera tocarla. Pero debajo de esa imagen había otra cosa creciendo en silencio. No era cáncer, era una bomba legal con la fecha escrita en tinta. Y cuando finalmente explotara, no lo haría en un hospital, lo haría en Miami años después, con una demanda de $2 millones sobre la mesa y el nombre caso cerrado convertido en prueba contra la mujer que lo hizo famoso. Ana María Polo sobrevivió. Y eso, que debería haber sido el milagro más limpio de su vida, terminó convirtiéndose en la ironía más cruel de toda esta historia. Porque cuando una persona firma pensando que se va a morir y luego vive, los papeles no desaparecen. Los papeles esperan. Se quedan guardados en una carpeta, en una oficina, en una caja fuerte, en la memoria fría de un abogado. Y cuando el amor se rompe, esos papeles despiertan. Escúchalo bien. La doctora Polo le ganó al cáncer. Volvió al estudio, volvió a la cámara, volvió al martillo, volvió a sentarse frente a personas rotas para decirles cómo reconstruir sus vidas. Pero algo ya no estaba en el mismo lugar. El cuerpo había sobrevivido, la marca había crecido. Caso Cerrado se convirtió en un fenómeno todavía más grande, más rentable, más poderoso. Pero la llave del nombre, según los documentos mencionados años después, ya no estaba completamente donde el público creía. El rostro era Polo, la voz era Polo, la autoridad era Polo, el golpe del martillo era Polo. Pero detrás de esa mesa, detrás de los reflectores, detrás de los gritos del público y de las historias que parecían no terminar nunca, había una verdad incómoda. Según versiones publicadas, Marlene Kay tenía en sus manos derechos que habían nacido en 2003, cuando Ana María estaba enferma,
vulnerable, aterrada, convencida de que tal vez no saldría viva. Y fíjate en la trampa emocional. Mientras el amor funcionó, aquello pudo parecer una protección. Mientras había confianza, aquella sesión podía verse como un gesto íntimo, casi como una promesa. Pero cuando el amor empezó a pudrirse, el mismo documento cambió de cara. Lo que antes parecía cuidado empezó a parecer control. Lo que antes parecía refugio empezó a oler a jaula. Imagínalas en el estudio, Ana María entrando al foro como la dueña absoluta del juicio, Marlene moviéndose detrás de cámaras, donde se deciden horarios, presupuestos, cortes, contratos, tensiones. Una frente al público, la otra detrás del mecanismo. Dos mujeres unidas por 25 años de historia, según reportes, obligadas a verse todos los días mientras la relación se iba llenando de grietas. No era una separación común. No era recoger ropa y cerrar una puerta. Era desmontar una vida entera mezclada con una empresa, una marca y millones de dólares. Y entonces llegó 2016. Guarda ese año, porque ahí la herida dejó de ser privada. Según las acusaciones que después circularon en la prensa, Polo habría movido más de $500,000 desde una cuenta vinculada a la estructura compartida. Para unos, era una maniobra de defensa, para otros, un acto irregular. La verdad judicial quedó atrapada entre versiones, abogados y acuerdos. Pero el golpe emocional era imposible de esconder. Dos mujeres que alguna vez se habrían confiado decisiones médicas, dinero y silencio, ahora estaban midiendo cada dólar como si cada centavo fuera una prueba de traición. Después vino el otro golpe. Marlene Kaye fue apartada de su posición en la producción ejecutiva de Caso Cerrado, y ahí lo que quedaba de la relación terminó de romperse. Porque perder a una pareja duele, pero perder al mismo tiempo el lugar en el negocio, el acceso al nombre, la autoridad detrás de cámaras y la historia compartida convierte el dolor en guerra. Según la demanda que explotó después, Marlene Kaye reclamó cerca de $2 millones. Sostuvo que el nombre Caso Cerrado y ciertos derechos estaban ligados a aquella sesión de 2003. También señaló el retiro de más de $500,000. Ana María, por su parte, enfrentó esa batalla desde el lugar más incómodo posible. No como la jueza que escucha, no como la doctora que decide, sino como la mujer acusada dentro de su propio caso. Piensa lo que es eso. La persona que había construido una carrera entera cerrando historias ajenas no podía cerrar la suya. Cada documento le devolvía el mismo fantasma, la firma de 2003, la cama de hospital, el miedo a morir, la confianza entregada cuando estaba más débil. Y ahí está lo verdaderamente devastador. Si las versiones publicadas son correctas, la traición no habría nacido de un enemigo. Habría nacido de una llave entregada con amor. Porque nadie te destruye mejor que quien sabe exactamente dónde guardaste tu miedo. Durante 2 años, el expediente durmió casi en silencio. Y eso es lo más inquietante. Porque mientras millones seguían viendo a la doctora Polo como la mujer que exigía pruebas, confesiones y verdades completas frente a las cámaras, su propio caso avanzaba en otra sala, lejos del público, lejos del martillo, lejos de esa frase que parecía cerrar cualquier tragedia. Caso cerrado. Pero este no cerraba, este respiraba debajo de la alfombra. Piensa en la ironía. La abogada que durante años le dijo a otros que no mintieran, que no ocultaran cuentas, que no manipularan papeles, que no destruyeran familias por dinero. Terminó atrapada en una historia donde se mezclaban exactamente esas palabras: dinero, derechos, confianza, silencio, una relación rota, una empresa compartida, una demanda que, según reportes, hablaba de $2 millones. Y de más de $500,000 movidos de una cuenta vinculada a aquel universo privado. Y mientras eso pasaba, en televisión todo seguía pareciendo normal. Las luces se encendían, el público aplaudía, Ana María entraba al set con la misma autoridad de siempre. Escuchaba gritos, separaciones, humillaciones, amenazas de parejas, hijos que reclamaban herencias, mujeres que se sentían usadas, hombres que juraban inocencia. Y cada caso ajeno sonaba como un eco torcido de lo que ella misma estaba viviendo fuera del foro. Solo que nadie podía decirlo.
todavía no. Hasta que llegó 2018. Guarda ese año, porque ahí la caja fuerte se abrió de golpe. Según versiones difundidas en medios hispanos, los periodistas Erich Concepción y José Antonio Horta expusieron detalles del conflicto en el arañazo online de Somos Miami TV. Y lo que había permanecido escondido empezó a correr por programas, portales y conversaciones de farándula como una chispa sobre gasolina. De pronto, el público no solo hablaba de una demanda, hablaba de Marlene K., hablaba de una relación que según esas versiones, habría durado 25 años. Hablaba de derechos de caso cerrado, hablaba de una firma hecha en 2003 cuando Polo enfrentaba el cáncer, hablaba de una supuesta pareja que ahora aparecía como contraparte legal. Y ahí el personaje empezó a temblar, porque una cosa es ver a una figura pública envuelta en un conflicto económico, otra muy distinta es descubrir que detrás de la imagen de control absoluto había una vida privada tan vulnerable, tan escondida y tan mezclada con el negocio, que cualquier grieta podía derrumbarlo todo. Fíjate en el golpe emocional. La doctora Polo no había construido su fama sobre el misterio, sino sobre la autoridad. Ella era la que sabía, la que veía la mentira antes que los demás. La que ponía orden, la que no se dejaba manipular. Pero en 2018, la historia que se filtraba sugería lo contrario. Que durante años el orden había sido más frágil de lo que parecía. Que la mujer del martillo también podía haber confiado demasiado. Que el tribunal más famoso de la televisión hispana tenía una grieta debajo de la mesa. Y entonces empezó el segundo derrumbe. No solo el sentimental, no solo el legal, el derrumbe del entorno. Según antiguos colaboradores y versiones publicadas, el clima detrás de Caso Cerrado ya venía cargado de tensiones. Nombres conocidos por la audiencia, como Vivian González y el Dr. Misael González, fueron vinculados a señalamientos sobre maltratos, despidos, incomodidades y un ambiente de trabajo cada vez más difícil. Hay que decirlo con cuidado, porque no todo lo que se denuncia en televisión se convierte en verdad judicial, pero en términos de imagen, el daño ya estaba hecho. La sala donde Polo parecía controlar el caos ajeno empezaba a verse, desde afuera, como otro caos más. Y luego vino Telemundo. En 2018, Caso Cerrado desapareció temporalmente de su espacio habitual. La explicación pública habló de cambios de programación, del Mundial de Rusia de hexatlón, de movimientos normales dentro de una cadena. Pero en medio del escándalo, muchos interpretaron aquella pausa como algo más que una simple decisión televisiva. Cuando el nombre de un programa está en disputa, cuando su rostro principal aparece en una batalla legal, cuando la prensa pregunta por derechos, dinero y una relación oculta, ninguna cadena quiere estar demasiado cerca del incendio. Así empezó a apagarse el trono. No de golpe, no con una despedida, no con un comunicado dramático. Se apagó como se apagan las cosas grandes cuando ya nadie sabe cómo sostenerlas. Primero una filtración, luego una duda, después una pausa, después el silencio creciendo en el lugar donde antes había aplausos. La mujer que había hecho de la televisión una corte terminó viendo cómo su propia corte se convertía en evidencia. Y lo peor todavía no era perder el programa. Lo peor era recuperar el nombre cuando ya casi no quedaba nada vivo detrás de él. 5 de noviembre de 2018. Guarda esa fecha, porque ese día no sonó ningún martillo, no hubo público gritando, no hubo cámaras acercándose al rostro de Ana María Polo para capturar una sentencia final. Pero en algún lugar de Miami, lejos del foro, lejos de Telemundo, lejos de la mesa donde millones la vieron mandar durante años, el caso que más la desangró empezó a cerrarse en silencio. Según versiones publicadas sobre el acuerdo, Polo y Marlene K. llegaron a una resolución confidencial. Confidencial. Esa palabra pesa. Porque cuando una batalla de amor, dinero, cáncer, derechos y 25 años de secretos termina con confidencialidad, no termina realmente. Solo se le pone una tapa encima. Nadie aplaude. Nadie sabe cuánto se cedió. Nadie sabe que se perdonó. Nadie sabe que se cayó para siempre. Lo que sí trascendió, de acuerdo con esos reportes, fue el punto más importante para la imagen pública de Ana María Polo.
Marlene Kay habría renunciado a sus reclamos y los derechos vinculados al nombre Caso Cerrado regresaron a manos de Polo. Escúchalo bien. La mujer que había visto su propia marca convertida en arma legal recuperó el nombre, recuperó la llave, recuperó el letrero que el público asociaba con su voz, con su carácter, con su martillo. Pero fíjate en la crueldad de esta victoria. A veces ganar no significa salir intacta. A veces ganar solo significa que el incendio terminó cuando ya se quemó la casa. Ana María pudo recuperar Caso Cerrado, sí, pero no recuperó los años de confianza. No recuperó la tranquilidad de haber firmado en 2003 creyendo que se estaba despidiendo de la vida. No recuperó la intimidad convertida en expediente. El nombre volvió, la herida no, y mientras los abogados cerraban documentos bajo acuerdos de silencio, la televisión ya había empezado a moverse sin esperarla. Telemundo no era una familia, era una cadena, y las cadenas no lloran demasiado tiempo sus propios escándalos. Cambian horarios, cambian formatos, cambian estrategias. Para ese momento, Caso Cerrado ya no era solo un fenómeno de audiencia, era también una marca con historia pesada, con filtraciones, con preguntas legales, con una protagonista que había dejado de parecer invulnerable. Piensa en esa escena. El set todavía podía encenderse, la mesa podía seguir ahí, el martillo podía seguir sobre la superficie, pero algo se había roto en el aire. Durante años, el público creyó que entraba a una sala donde todo terminaba con claridad. Ahora sabía que la sala más famosa de la televisión hispana también había escondido su propio conflicto sin resolver. El final no llegó de golpe. Llegó como llegan las despedidas más tristes, sin ceremonia, sin gran homenaje, sin última ovación. El 10 de diciembre de 2019 se grabó el último episodio de Caso Cerrado. Después, el contrato con Telemundo no siguió el camino de antes. La maquinaria que había producido más de 1500 episodios empezó a quedarse sin pulso. The Kid Apollo Enterprises Corp., aquel nombre que sonaba a destino, quedó como una sombra empresarial del pasado. La llave que un día pareció abrirlo todo terminó recordando lo contrario, que una llave también puede cerrar una puerta para siempre. Ana María Polo ganó el nombre, pero perdió el mundo que lo sostenía. Y cuando el caso por fin se cerró, lo más doloroso fue entender que ya no quedaba nadie en la sala para celebrarlo. Después de todo, Ana María Polo siguió de pie. Y eso, en una historia como esta, no es una frase pequeña. Porque hay mujeres que sobreviven a una enfermedad y después tienen que sobrevivir a lo que la enfermedad dejó firmado. Hay mujeres que vencen un tumor y luego descubren que el verdadero cáncer estaba escondido en un documento. En una cuenta compartida, en una llave entregada a la persona equivocada. Y hay mujeres que recuperan su nombre, pero ya no recuperan la vida que tenían antes de perderlo. Escúchalo bien. La doctora Polo no salió de esta historia como la jueza invencible que millones vieron durante años. Salió como algo mucho más humano. Una mujer con cicatrices. Una mujer que conoció el miedo a morir. Una mujer que, según versiones publicadas, amó en silencio durante 25 años y terminó viendo cómo esa historia privada se convertía en expediente, demanda, cifra y titular. El público conocía el martillo, pero no conocía la cama de hospital. Conocía la voz fuerte, pero no conocía el temblor de firmar documentos pensando que tal vez no habría mañana. Conocía el nombre Caso Cerrado, pero no entendía que ese nombre detrás de cámaras también podía convertirse en una herida abierta. Y aún así no se destruyó. Fíjate en eso. Después del cáncer, después de la demanda, después del escándalo, después del final silencioso de su era en Telemundo, Ana María Polo pudo haberse quedado encerrada en el resentimiento. Pudo haberse convertido en una estatua amarga de su propio pasado. Pudo haber pasado el resto de sus días mirando el martillo como quien mira una corona perdida. Pero eligió otra cosa. Usó su voz para hablar del cáncer de mama. Participó en campañas de concientización. Prestó su imagen a causas como Stand Up to Cancer. Y poco a poco, también empezó a mostrarse más libre. Más cercana a las luchas de la comunidad LGBTQ+, como si al final hubiera entendido que ningún secreto enterrado vale más que la paz de respirar sin miedo.
Pero hay un detalle que casi nadie mira con suficiente cuidado. Su verdadero refugio no estuvo en una marca registrada, no estuvo en una cadena de televisión, no estuvo en una empresa con nombre elegante. Estuvo en Peter Polo, su hijo adoptivo. Ese vínculo, lejos de los contratos, lejos de las demandas, lejos del ruido de los titulares, parece haber sido el ancla más limpia en medio del derrumbe. Porque al final, la familia real no siempre es la que aparece en los papeles. A veces es la que se queda cuando ya no hay programa, cuando ya no hay aplausos, cuando el nombre famoso no sirve para dormir en paz. Peter representó esa posibilidad. Una familia sin sesiones, sin derechos de autor, sin $2 millones encima de la mesa. Solo una presencia capaz de recordarle que todavía quedaba algo suyo que nadie podía registrar ni reclamar. La lección de esta historia duele porque no habla solo de Ana María Polo. Habla de cualquiera que, en su momento más débil, entrega demasiado por amor. Habla de los secretos que parecen protegernos, pero con los años se vuelven armas. Habla de la fama, esa casa enorme donde todos entran a mirar, pero nadie pregunta si la dueña está sola. Caso cerrado terminó. El martillo quedó en silencio. La llave volvió, pero ya no habría el mismo mundo. Y quizá esa sea la sentencia final. No hay imperio más peligroso que el que se construye sobre una verdad escondida, porque tarde o temprano alguien encuentra la llave. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.